A ver, hoy nos metemos de lleno en un tema que es, bueno, fascinante y complicado a la vez. Un punto donde chocan la medicina más avanzada, las creencias personales y, por supuesto, la ley. Hablamos de las alternativas a las transfusiones de sangre. Vamos a explorar juntos cómo la ciencia y la ética intentan responder a uno de los dilemas más grandes que se pueden dar en un quirófano. Y para arrancar, la pregunta del millón, la que realmente pone todo en perspectiva. ¿Qué pasa cuando alguien rechaza un tratamiento que podría salvarle la vida? Es que justo ahí, en ese choque entre la voluntad de una persona y lo que la medicina dice que hay que hacer, ahí está el corazón de todo este asunto. A ver, pensemos en las transfusiones de sangre. Por décadas han sido sin duda un pilar de la medicina. Han salvado muchísimas vidas. Pero ojo, no son una solución mágica ni perfecta. Y es súper importante entender por qué se empezaron a buscar alternativas. Porque claro, existen riesgos. Y aunque hoy son menores, siguen ahí. La posibilidad de transmitir enfermedades como el SIDA o la hepatitis, reacciones inmunológicas, hasta errores humanos. Digamos que darse cuenta de todo esto fue lo que realmente encendió la mecha de la innovación. Y esa innovación nos lleva directo a la primera parte de la respuesta. ¿Qué ha hecho la ciencia? Pues, ha respondido. Y vaya que lo ha hecho. Hoy existen herramientas increíbles que permiten a los cirujanos hacer operaciones súper complejas, minimizando la pérdida de sangre o a veces sin necesitar ni una gota de una transfusión. Ok, entonces, ¿de qué tipo de alternativas estamos hablando? Se pueden agrupar, digamos, en varias categorías principales. Por un lado, tenemos factores que le dicen al cuerpo, oye, produce más sangre. Por otro, fármacos que ayudan a que la sangre coagule mejor y así se sangre menos. También hay técnicas para recuperar la propia sangre del paciente en plena cirugía y volvérsela a poner. Y lo que se viene, que son los sustitutos sintéticos. Vamos a ver un par de ejemplos para que quede más claro. Empecemos con una muy conocida, la eritropoyetina, o EPO para los amigos. A ver, esto es básicamente una versión de laboratorio de una hormona que nuestro cuerpo ya produce. Su trabajo es súper simple, pero muy poderoso. Es como si le gritara a nuestra médula ósea, necesitamos más glóbulos rojos, ya. ¿Y para qué sirve esto en la práctica? Pues, antes de una operación, se le puede dar a un paciente para que su propio cuerpo fabrique más sangre, aumentando sus reservas de forma natural. Así, la necesidad de una transfusión de fuera disminuye muchísimo. Ahora, otro jugador clave es la desmopresina. Y esta es distinta a la EPO, porque la EPO trabaja, digamos, con tiempo, a largo plazo. La desmopresina es para el ya mismo. Actúa en el momento, durante la cirugía, para controlar el sangrado. ¿Cómo? Aumentando de golpe los niveles de los factores de coagulación que ya tenemos. Es literalmente como llamar a los refuerzos del propio cuerpo para que tapen cualquier fuga al instante. Súper eficiente. Bueno, ya vimos la parte científica. Pero ahora pasamos a un terreno más complejo, la ética y la ley. Porque claro, una cosa es tener todas estas herramientas fantásticas y otra muy distinta es saber cuándo y cómo usarlas, sobre todo respetando lo que el paciente quiere. Aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Y el centro de todo este debate ético es básicamente un choque de trenes entre dos ideas gigantes. Por un lado tenemos el principio de beneficencia, o sea, la obligación del médico de hacer siempre lo mejor para el paciente, de salvar la vida. Pero del otro lado está el principio de autonomía, el derecho que tiene cada persona a decidir sobre su propio cuerpo según sus propias creencias. La gran pregunta es, ¿cómo se equilibra esa balanza? Y que quede claro, esto de poder rechazar un tratamiento no es una idea que esté flotando en el aire, para nada. La base legal es muy sólida. Como bien lo resume este experto, todo se apoya en el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo, en ese principio ético de autonomía que mencionábamos y en algo que es clave en la medicina de hoy, el consentimiento informado. Y justo eso, el consentimiento informado, nos lleva a un punto que es importantísimo: los papeles, la documentación. Porque esto no es solo una charla entre médico y paciente, no, es todo un proceso que termina en un documento legal firmado. Si alguien decide rechazar un tratamiento, esa decisión tiene que quedar por escrito. Esto hace dos cosas. Primero, protege la voluntad del paciente y segundo, protege legalmente al equipo médico que respeta esa decisión. Ok, entonces,
tenemos la ciencia por un lado y un marco legal bastante claro por el otro. Pero, ¿cómo se junta todo esto en el caos de un hospital, en la vida real? Bueno, la respuesta es simple y compleja a la vez. Comunicación. Y con sistemas de apoyo que se crearon justamente para eso, para construir puentes entre los pacientes y los médicos. Y aquí es donde aparece una figura súper interesante, los comités de enlace con los hospitales. A ver, su trabajo es clave. Y es importante entender qué hacen. No son médicos, son mediadores. Su chamba es darle a los doctores y enfermeras la información más nueva sobre estas alternativas, ponerlos en contacto con otros especialistas, ayudar a navegar los temas éticos. Básicamente, se aseguran de que todos hablen el mismo idioma y la comunicación fluya. Y esto no es solo una buena idea, está respaldado por publicaciones especializadas. La clave de por qué funcionan es justo esa. No llegan a imponer nada. Su rol es facilitar las cosas. Son un recurso para todos, para el hospital, para el paciente. Un verdadero puente de información para que el tratamiento final respete las convicciones de la persona. Pero además, su alcance no es solo local, es global. Imagínense, revistas como Anesthesia señalan que estos comités manejan una red internacional de médicos y expertos. Esto significa que si un hospital en una ciudad pequeña tiene un caso muy difícil, ellos pueden ponerlo en contacto con un cirujano en otro continente que sea experto en eso. Es una red de colaboración que es, la verdad, impresionante. Bien, vamos a atar todos los cabos. Porque lo que estamos viendo es que algo que empezó como un conflicto, como un choque entre las creencias de un grupo y la medicina tradicional, ha terminado teniendo un efecto dominó increíble que al final ha beneficiado a la medicina en general. Y el punto clave es este. Se juntaron dos cosas. Por un lado, la necesidad de encontrar formas de tratar a pacientes que, por sus creencias, rechazan la sangre. Y por otro, la terrible crisis del SIDA, que de repente le puso un foco gigante a los riesgos de las transfusiones. Esa combinación fue una especie de tormenta perfecta, que empujó, que casi obligó a toda la comunidad médica a decir, ok, tenemos que buscar otras opciones más seguras. ¿El resultado? Pues un cambio total de mentalidad. Hoy, cuando se habla de medicina transfusional, las palabras claves son seguridad y conservación. Todos esos principios de la medicina sin sangre, minimizar el sangrado, usar fármacos, ya no son algo para un grupito específico. No, ahora se están convirtiendo en el estándar de calidad, en lo mejor que se le puede ofrecer a cualquier paciente. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, para pensarla. Conforme la tecnología avanza y nos da más y más poder sobre el cuerpo, esa balanza entre el deber de curar y el derecho a decidir se va a volver cada vez más importante. La historia que acabamos de ver, la de la medicina sin sangre, nos deja una lección increíble. Que respetar la decisión de una persona, su autonomía, no tiene por qué ser un freno. Al contrario, puede ser el motor que nos lleve a una medicina mucho mejor y, sobre todo, más segura para absolutamente todos.